Ahora sí ya me quedé bien. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, yo cada vez que yo... espérame un segundo que no está el rastro todavía. Yo cada vez que ponga más y más posiciones en mi sucesión, siempre voy a tener números más pequeñitos, ¿sí? Siempre todos esos números se me van acercando a 0. Ahora no me borro el objeto. Ahora que habrá pasado por el objeto. ¿Listo? Siempre si se dan cuenta el puntico, cada vez se va acercando a 0. Entonces, por lo tanto, el número más pequeñito que yo tengo en toda mi sucesión, el número más grande va a ser 1 y el número más pequeñito va a ser 0. ¿Eso es claro, Diana? Su merced. Sí, señora. ¿Listos? Voy a ponerlo como más, voy a ponerlo con menos números porque si se dan cuenta casi no se ve porque son muchos. Ahora sí, mire, voy a ponerlo nomás con 20, ¿listos? Entonces, cada vez que yo avance cada posición, siempre se va a acercar y se va a acercar a 0. Entonces, el número más grande de toda mi asociación es 1 y el más pequeñito pues, de toda la asociación va a ser 0. ¿Listos? Porque es el que se va acercando cada vez y cada vez más. Entonces, cota superior es 1 y cota inferior va a ser 0. ¿Listos? ¿Claro, Diana? Diana. Señora. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señora. Ahora yo tengo la sucesión 1, n-3. Entonces, la sucesión n-3 tiene los siguientes términos. Entonces, es a-3. ¿Listos? Entonces, tengo esos términos. ¿Listos? Entonces, yo cada vez que avance, si su merced se da cuenta, voy a ponerlo como aquí, para que se vea más. ¿Listos? Cada puntico me representa la posición. ¿Listos? Entonces, en 1 va a ser 2, en 2 va a ser 1, menos 1, en 3 va a ser 0 y así sucesivamente. Entonces, si su merced se da cuenta, en este caso yo no tengo cota superior, porque cada vez que avance, cada posición pues se va a ir yendo hacia el infinito. Entonces, si es infinito, no va a tener cota superior, porque cada vez que yo encuentre un número, va a ser siempre más grande que el anterior. Entonces, no lo podemos encontrar. ¿Listos? Porque n es un número, n tiende hacia infinito. Y cada vez, pues si yo pongo n cada vez más grandes, pues siempre voy a tener un número más grande que el anterior. Entonces, por lo tanto, no se puede encontrar una cota superior. ¿Listos? Entonces, cuando la sucesión va hacia infinito, no va a tener cota superior, sino solo cota inferior. Pues, ¿listos? ¿Claro, chica? Eso cuando hablamos de cotas superiores. Si tiende a infinito, no va a tener cota superior. ¿Listos? Entonces, listo. Eso es lo que, cuando decimos que es acotada inferiormente, si digamos, es el número más pequeñito de mi sucesión. Cuando hablamos inferior, pues sabemos que es más pequeño. Entonces, en este caso, pues, no tiene cota superior, pero sí va a tener cota inferior, que el número más pequeñito que podemos tener en toda mi sucesión, pues va a ser menos 2. ¿Sí? ¿Listos? Que va a ser este número. ¿Listos? Entonces, ese va a ser el número más pequeño de mi sucesión porque en este caso va a ser el primero, ¿sí? Pero no siempre tiene que ser el primero, ¿listos? Entonces, no hay número más pequeño que menos 2 dentro de mi sucesión, sino va a ser ese, ¿listos? Entonces, en este caso se puede decir, que, ahorita si quieren, voy a hacer estas para que ahorita entienda. Podemos decir que hay sucesiones que pues se pueden acotar superior e inferiormente, como en el caso ¿de qué? De 1 sobre n, ¿sí? O sea, tiene cota superior e inferior. Cota superiormente puede ser n a la 2. ¿Por qué n a la 2? Porque digamos, no, mentiras. Voy a poner una cota superior, alguno que me recuerde, uno que tenga cota superior. No me acuerdo ahorita de una. Cota superior, no existe, acá no tengo ni una que existe. Se me viene una a la cabeza, es 1. Bueno, y acotadas, sucesiones acotadas superiormente, ¿sí? Solo que va a tener una cota superior, pero no tiene cota inferior. En el caso de... ya sé, puede ser n-1. n-n. ¿Por qué n-n? Porque, digamos, el número más pequeñito era el número más grande de toda mi sucesión va a ser -1.
¿Listos? Porque si pongo menos 2, pues es más pequeñito que menos 1. Entonces, en este caso solo va a tener una cota superiormente. Inferiormente solo es el número más pequeño como en el que acabamos de ver, que es n-3. ¿Sí es n-3 o es n+3? No me acuerdo. Es n-3, sí, señora. ¿Listos? Entonces, solo se puede decir que esta cota inferiormente, porque solo va a tener una cota, que es la más pequeñita. Y hay otro caso que digamos, son las sucesiones acotadas solo superiormente, o que no tiene cotas porque solo va a tener dos términos, ¿listos? Como en el caso de -1 elevado a la n, ¿sí? Voy a poner acá la sucesión. ¿Dónde está la sucesión? Acá. Entonces, si yo pongo ese elevado, si pongo -1 elevado a la n, entonces, ¿qué voy a tener? Espérame un segundito, borro lo que tengo en la pantalla y ya. Yo solo voy a tener dos términos, ¿listo? Si se dan cuenta, solo van a ser dos términos cada vez que yo avance en mi sucesión. No voy a tener ninguna otra más. Entonces, en este caso se puede decir que la sucesión no es acotada. ¿Listo? ¿Es claro, Diana? Entonces, ¿ahí qué se pone? No, que no es acotada. No tiene cotas. ¿Listos? Ah, bueno. ¿Listo? Usted, si la sucesión solo va a tener dos términos, como en este caso, pues se dice que la sucesión no es acotada. ¿Sí? Porque como solo tiene esos términos, -1 y 1, -1 y 1, ¿sí? Y si dan cuenta, solo tengo número, el 1 es positivo, pues cuando son pares, y el número es negativo, pues cuando son impares. ¿Listos? Pero no se va a mover de ahí. Así por más que yo avance, digamos, creo que solo lo tengo hasta 20, ¿sí? Entonces, no se va a salir de esos términos de la sucesión, ¿listos? Entonces, esto se dice que no es acotada, que no tiene cotas. ¿Listos? ¿Claro, Diana? ¿Ahora sí? Sí, señora. Listos. Entonces, bueno, entonces ya teniendo claro eso, bueno, nosotros hicimos esto. Ah, se me pasó antes poner esto. Entonces, en estos casos, digamos, si se da cuenta, nosotros establecimos, bueno, en el caso de 1 sobre n, se puede establecer como un intervalo de todos los términos, ¿sí? Vamos, si dice que es acotada, ¿para qué? Para ponerlas en un intervalo. Si se da cuenta, tengo 1 sobre n, está acotada superior e inferiormente, ¿listo? Es que el número más pequeño va a ser 0 y el número más grande entre ellas va a ser 1. Entonces, yo puedo decir que está entre 0 y 1 todos los términos de mi sucesión cuando n cumple todos los naturales. Entonces, este es el signo de natural, por si de pronto no lo sabía. ¿Listos? Entonces, para eso se pone como un intervalo todos los términos de mi sucesión. Para eso son las cotas. ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas? Niña, chica. O sea, es acotada cuando tiene cota superior e inferior. Sí, señora. Solo Sí. cuando tiene las dos, entonces se puede decir que es acotada y se puede poner en este intervalo. Digamos, por ejemplo, voy a poner ¿qué? Voy a poner esta sucesión, creo que es así. Espérame un segundito, la pongo acá. Entonces es n dividido en n más 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo esa sucesión, espérame, pongo Haider otra vez. Entonces, si yo pongo esa sucesión, no, esa no puede dar. Esa no es... Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué. No le puse A. Entonces va a ser A dividido A más 1. Listo. Ahora sí es esto. Y su merced se da cuenta, esta sucesión es n sobre n más 1. ¿Listos? En este caso, si su merced se da cuenta, yo cada vez que avance, digamos, esta es la posición y este es el número que corresponde a mi posición. ¿Listos? Entonces, si yo cada vez que avance, si se da cuenta, estoy teniendo valores cercanos a 1.
¿Listos? Entonces, ¿qué me quiere decir, Diana? ¿Cuál sería la cota inferior? Diana, ¿cuál es el número más pequeño de toda mi sucesión? 1. No, ahí está en la pantalla. 0,5. Ese es el número más pequeño de mi sucesión. Si yo cada vez que yo avance, se va acercando a 1, ¿sí? Entonces, estoy teniendo valores muy cercanos a 1, entonces, por lo tanto, la cota superior va a ser 1. ¿Listos? Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que la sucesión va a estar en términos desde 0,5, que tiene mayores iguales que la sucesión, que es n sobre n más 1, y voy a tener valores menores iguales que 1. ¿Listos? Eso es lo que me permite es establecerlo dentro de un intervalo, ¿sí? De todos los términos de esa sucesión va a estar entre el 0,5 y 1, teniendo pues teniendo en cuenta, pues, ¿cómo se dice eso? La razón de toda la sucesión, porque no son todos los términos. Si se da cuenta, pues, digamos, no son todos los términos no son todos los números que hay dentro de 0,5 y 1, sino que solo son los únicos que están dentro de la sucesión, no pueden ser otros más. ¿Listos? ¿Eso es claro? ¿Ya? Daniela. Ese más o menos. ¿Sí? Es que Daniela me cruzó una Daniela por la cabeza. Entonces, los términos y su merced, digamos, por ejemplo, yo tengo acá 0,5. Si yo paso a 2, tengo 0,6. O sea que 0,4 no está dentro de la sucesión. Sino son todos los números que están dentro de ella. Son todos los números que me aparecen ahí como coordenada en Y. ¿Listo? Son todos esos números. No puede haber otro más. Sino son solo los términos de esa sucesión que está dentro del 0,5 y 1. ¿Listos? ¿Claro? ¿Ahora sí? Sí, señora. ¿Listos? Ustedes son solo los términos de la sucesión, entonces eso se dice que es acotada. Entonces, esta es acotada superiormente porque es inferior y superiormente. Hay otras que se pueden acotar y solo inferior, otra superior, o no pueden ser acotadas. Pueden ser esas cuatro tipos. ¿Listo? ¿Su merced ya había tomado apuntes de esto? Sí, señora. Listo. Entonces puedo seguir. Entonces, eso ya lo hicimos. Por favor, los que no tienen la tarea le toman pantallazo y me lo envían lo más pronto posible. ¿Listos? Señora, ya la estoy haciendo. ¿Listos? Entonces, voy a seguir. Eso es lo que está diciéndolo de las funciones, es lo que acabé de hacer. Que toda sucesión se puede ver como una función porque es una sucesión de puntos que solo cumplen los naturales. ¿Listos? Entonces, pues eso se puede decir que se puede ver como una función, pero digamos solo es una sucesión de puntos, porque a cada uno únicamente le corresponde una única imagen. Esto es como el ejemplo que ahorita le ponía a Diana. No está 0,4 en la posición 1, entonces por lo tanto ese no está ahí. ¿Listos? Entonces solo son los términos de la sucesión, por eso se puede ver como una función, porque a cada posición únicamente le va a corresponder un número dentro de los reales. Eso es lo que hicimos la clase pasada, Diana. Entonces, hay niños que creen que es una sucesión divergente. Antes, para empezar, de todo lo que hemos visto. Para todos, ahora sí. ¿Tienen alguna idea? Señora, ¿Alguno tiene una idea de que es una sucesión divergente teniendo en cuenta lo que hemos visto? ¿Alguno? divergente. Divergente, ¿qué creen que puede ser? ¿Qué creen que puede ser una sucesión divergente? ¿Ni idea? ¿Ni idea? Puede ser que digamos que tenga dos términos seguidos así, después se aumente y dos términos aumente. No, porque esas son sucesiones estrictamente crecientes. Bueno, entonces, una sucesión divergente, ¿qué es? Son las sucesiones que no tienen límite finito. Entonces, vamos ahorita a empezar a ver límites. ¿Listos? ¿Qué es límite finito? Que sea un número. Por ejemplo, como en el caso de, pues en este caso, ¿listos? En el que tengo aquí.
Mi límite es finito porque cada vez que yo avance, pues va a tender a 1, ¿cierto? Cada vez que se va acercando cada posición, se acerca 1, pero no lo toca, si se dan cuenta, ¿listos? Entonces, eso se llama límite finito. ¿Sí? Siempre se va a acercar a un número o va a converger. Converger es siempre acercar a ese mismo número, ¿listos? Acercarse, pero no tocarlo, ¿listos? ¿Eso es claro, niños? No sé si lo habla en chino, no sé. Niños, todos, ¿dudas con eso? Niños, Daisy. Por ejemplo, Daisy. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Señora. Que pues también está claro. Sí, o sea, digamos, límites finitos es exactamente un número, ¿listos? Entonces, es decir, que tiende hacia infinito. O sea, eso es lo que me quiere decir. O sea, cada vez que yo avance en mi sucesión, cada vez que yo avance, entonces el límite no es finito, ¿sí? No tienen un número, ¿listos? No tienen, es decir, que tienden hacia infinito, ¿listos? Si se dan cuenta aquí, tienen la aclaración de que no tienden, que no tienen un número finito. Por lo tanto, digamos, en este caso, la que vine anteriormente tiende a un número, o sea, que es finito, pero en estos casos, cuando no tienen un número que tienden a ese número o se acerquen a ese número, por ejemplo, va a ser la sucesión que tiende hacia infinito o menos infinito. Es decir, por ejemplo, la sucesión 7n más 3. ¿Listo? Lo voy a graficar aquí en mi esta. Ay, espérame un segundo. Ay, ¿qué hice? Espere. Si yo pongo aquí 7n más 3. Entonces, ¿qué pasa con esa sucesión? Espérame. Ay, espérame que no le puse A. 7 más 3. Entonces, en este caso, ¿dónde está mi punto? Está por allá. Voy a cogerlo un poco, pues, para que se vea más. Voy a borrar eso que tengo ahí en la pantalla. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, yo tengo esa sucesión. Si se dan cuenta, se dice divergente porque hacia dónde están cogiendo todos mis puntos. ¿Se dieron cuenta? Pero lo voy a coger un poco más. De todas formas, aquí en la parte izquierda se alcanza a ver los puntos que corresponden. ¿Listos? Entonces, ¿hacia dónde va tendiendo esa sucesión? Niños. ¿Hacia dónde va? A infinito, ¿no? Va tendiendo a infinito. Entonces, cuando el límite de la sucesión es infinito o menos infinito, me quiere decir que es divergente, o sea, que no tienen un límite finito, o sea, un número. ¿Listos? Entonces, cuando las sucesiones tienden a infinito, se llaman divergentes o menos infinito. ¿Listos? Como en el caso de esta sucesión, voy a poner es menos A. ¿Listos? Entonces, si yo pongo esta sucesión, así, si se dan cuenta, también tiende hacia menos infinito. ¿Listos? Pues esos son números más grandes. Creo que lo voy a poner más grande en los términos de mi incremento. Voy a poner 1000 para que se vea. ¿Listos? Entonces, yo cada vez que yo avance dentro de los términos de la sucesión, cada vez van a tener valores más pequeñitos, ¿sí? Y pues van a tener el mismo comportamiento. ¿Listos? Entonces, cada vez que yo avance, esa sucesión va a tender a menos infinito. ¿Sí? Entonces eso se llama una sucesión divergente, que no tienen un límite finito, como en el caso de un número. ¿Listos? Si tienden al menos infinito y hacia más infinito, es una sucesión divergente. ¿Claro eso, niños? Niños, ¿dudas con eso? Chicos. O sea que es hasta cuando va a infinito y a menos infinito, ¿sí? Sí, se llama sucesión divergente cuando todos los términos de la sucesión van hasta infinito o menos infinito, eso se llama divergente. ¿Listos? Y si se dan cuenta, hablamos del límite, o sea, el límite es hacia donde más se va acercando. ¿Listos? Pues en este caso, como entre más números, pues se va acercando hacia el infinito o menos infinito.
¿Listos? Eso es lo que me quiere decir Profe, cuando nosotros tomamos una sucesión divergente. ¿Listos? Señora, ¿qué me va a decir? ¿y no puede hacer uno con números? ¿Cómo así con números? O sea, sí, es que ahí estaba explicando con A. Los números, su merced se da cuenta que están aquí. Esta va a ser la posición y este es el número que corresponde a la posición. ¿Listos? Pon bien atención ahí. ¿Listos? Ahí están todos los términos. O sea, ¿por qué no lo hago así? Pues para evitarme escribir. ¿Listos? Digamos, esta sucesión ya la trabajamos, que es menos n. ¿Listos? Esa de nosotros, yo sé que ustedes ya la tienen en el cuadro. ¿Listos? Entonces nosotros dijimos que cada vez que yo avance un número en la sucesión, pues va a ser el mismo número, pero negativo. ¿Listos? Entonces, ahí están todos los términos. ¿Listos? Stephanie, señor. ¿Para Bueno, cuándo es esa tarea que Lo más ahorita pronto. presentaste igual? Lo más Más pronto posible. ¿Sí? La idea es Ah. que lo tengan todos su nota. ¿Listos? ¿Tengo que enviárselo al profe, ¿y usted correo? cuándo la dejó? La semana pasada, creo. Sí. Sí, Sí, yo la dejé. Yo no acordaba esa tarea. yo tampoco. Profe, ¿qué le iba a decir? ¿Tengo que enviárselo al correo? Sí, el correo. ¿Listos? Bueno, yo se lo envío. Y, digamos, cuando vale 1 mi posición 1 pues es 0,5 el primer término, el siguiente término es, es que acá para ponerlo en 2, como complicado. Pero el término 6 es 10 y así sucesivamente, ¿listos? Entonces, yo cada vez que avance, eso tiende de nuevo hacia menos infinito, ¿listos? Entonces, por lo tanto, es una sucesión divergente. Y teniendo en cuenta lo que acabé de explicar de las cotas, ¿qué características tiene esta sucesión? Estas sucesiones. Niños, ¿qué características tiene? Pues que son como más, ¿cómo se dice eso? Como operaciones simples, ¿no? Bueno, todas son operaciones simples, sí, pero en relación a las cotas, ¿qué pueden saber ahí? Solo tiene una. ¿Una qué? No porque Una por sí no cota. tiene cotas, porque Sí, tiene una. Sí, es señor. Sí, infinito, tiene. es infinito. Pues tiene la cota inferior, pero la Ajá. cota superior no la tiene. O tiene la cota superior y la inferior no la tiene. Muy bien, Porque, Valentina. Muy bien, Valentina. Porque solo se porque, pueden hacer las operaciones con los números de 1 para arriba, o sea, los números positivos, no con los de números verdad que negativos. eso no se puede negativos. No, Ujú. solo los números positivos, ¿listos? Ustedes si se dan cuenta, nunca tiende, si a mis coordenadas nunca van como por acá, ¿listos? Nunca van por acá, sino siempre son los positivos, ¿listos? Entonces, en este caso, pues sí tiene cota inferior, que es menos 5, que es la cota más pequeñita que tiene, el número más pequeñito, pero no tiene cota superior porque eso tiende hacia infinito, ¿listos? Entonces, solo va a tener una cota inferior, o como dijo Valeria, eh, si no tiene, Valentina. eso, Valentina, qué pena. Valentina, si no tiene cuota inferior, pues tiene cuota superior, pero alguna de las dos tiende hacia infinito. ¿Listos? Entonces, esas son las características. ¿Listos? Es creciente y no es acotada. Y decreciente y no acotada. ¿Listos? Como la que tengo ahí en la pantalla, digamos esta. Es una sucesión decreciente porque cada vez voy teniendo números más pequeñitos, pero no es acotada. ¿Listos? Acotada quiere decir que tenga las dos cotas, ¿no? Solo está acotada inferiormente en este caso. ¿Listos? Si yo pongo acá A elevado a la N, que es una sucesión que vimos. No, acá es A y acá no, espere, ¿cómo es? Voy a poner 2. Porque acá es posición. No, espere, ya se me pasó. Es posición elevado a la 2. No, espera. Voy a poner esta mejor porque me confundí ahí. A por A.
¿Listos? Yo, por ejemplo, tengo esa sucesión. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, esa sucesión es creciente, pero solo tiene cota inferior y no tiene cota superior. ¿Listos? Porque tiende hacia el infinito. Entonces no es acotada totalmente, sino solo va a tener una cota. ¿Listos? ¿Es claro, niños? ¿Para todos? Sí, para mí sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, esperan porque solo me queda un minuto, entonces cierro y vuelvo a empezar. ¿Listos? La vuelvo a iniciar. Listo, profe. Habían 10, ahorita tienen que ver los mismos 10. Voy a tomar pantallazo por si moscas.